Buenas, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer hoy es centrarnos en explicar el bloque que trata sobre la guerra colonial y la crisis de 1898. ¿Vale? Este tema está dividido como en dos partes. La primera son las guerras coloniales y luego en la segunda vamos a ver las consecuencias de estas guerras coloniales y cómo se desencadenan en la crisis del 98. Bien, dentro de las guerras coloniales, el primer punto que vamos a ver es el contexto internacional, veremos en qué está inmersa España en este momento. El segundo punto lo que trata es de ver qué estaba pasando en las colonias antes de 1895, que es el año en el que se inicia la Segunda Guerra de Independencia cubana. Ese es el 1.3. ¿Qué pasa durante la Segunda Guerra de Independencia cubana, que dura del 95 al año 98? En el 1.4 lo que hacemos es un parón para ver qué está pasando con Puerto Rico y Filipinas, que son las otras dos colonias que tenía España en este momento. Y en el 1.5 vamos a ver la guerra que se desata entre Estados Unidos y España y cómo se resuelve. Bien, pues vamos a comenzar por el primer punto, que es el que trata sobre las guerras coloniales. Bien, aquí lo primero que tenemos que ver es el contexto internacional. La crisis del 98 y el proceso de las independencias de las colonias españolas se enmarcan dentro de unas crisis internas que estaba viviendo España, no solo por la inestabilidad política que se desencadena a través del sistema de canovista y el sistema de la restauración, sino también porque la política colonial de España no era muy clara y eso desencadena muchos problemas. Además de las crisis internas, tenemos que ver el contexto internacional, y es que es el momento, a finales del siglo XIX, en el que se desarrolla el imperialismo, un imperialismo que va a estar protagonizado por los países más desarrollados. Ahí no entra España, ¿vale? Ahí lo que tenemos es a Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. Todos estos países lo que ven es que en el dominio de nuevos territorios una posibilidad de consolidar el sistema capitalista y su prestigio en el mundo, es decir, volverse las potencias más poderosas. En este contexto, ¿qué está pasando con España? Pues España en este momento es una potencia de segundo orden, ¿vale? Va a quedar fuera de cualquier reparto colonial importante. Por lo tanto, la única preocupación que va a tener España en este momento es mantener las colonias que le quedan, que en este caso son Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y especialmente se va a centrar en Cuba, porque a Cuba le une unos lazos tanto económicos como culturales muy fuertes. Además, es a finales del siglo XIX cuando España empezará a intervenir en el norte de África y esto desencadenará varios conflictos que también veremos en el tema siguiente. Bien, ¿qué estaba pasando con las colonias antes de que se inicie la Segunda Guerra de Independencia cubana? Es decir, antes de 1895. Antes de 1895, los restos coloniales que le queda al Imperio Español son Cuba y Puerto Rico en el Mar Caribe y luego Filipinas en el Pacífico. Estas colonias, a finales del siglo XIX, lo que van a iniciar es ese proceso de independencia por el cual, pues, terminaremos desembocando en que España pierda todo su imperio colonial. La gran preocupación de los distintos gobiernos españoles, tanto durante el sexenio democrático como durante los gobiernos de la Restauración, que es el tema que vimos anteriormente, es mantener a toda costa su soberanía sobre las colonias. Para ello, una de las alternativas podría haber sido dar soluciones políticas a estas colonias, es decir, darle y concederle su autonomía, que era lo que las colonias pedían, para así satisfacer las demandas que estaban teniendo las distintas colonias. De este modo, quizá hubiéramos sido capaces de evitar el conflicto y la pérdida de las colonias. Pero como no va a ser así, al final esta escasez de soluciones políticas lo único que nos va a llevar es a que surja una revolución en las distintas colonias a favor de la independencia. La primera guerra de independencia cubana, que fue la que vimos hace dos temas, se inicia en el 68 y acaba en el 78, ¿vale? También se le conoce como la Guerra de los 10 años. Se inicia con el Grito de Yara y finaliza con la Paz de Zanjón. Que finalice esta guerra no significa que se llegue a una solución del problema por la independencia cubana, sino que lo único que se va a conseguir es que se aplace. ¿Por qué? Porque cuando se finaliza la guerra, España firma un tratado con Cuba
por el cual le promete una serie de condiciones, tanto políticas y administrativas, le promete también el final de la esclavitud y la amnistía para aquellos revolucionarios, ¿no? A la amnistía de esos delitos políticos que se habían cometido. ¿Qué pasa con esto, con estas medidas que se recogen en el tratado? Pues que se van a hacer de manera muy lenta, muy lenta. Por ejemplo, la esclavitud no se llega a abolir hasta el año 86, esos son 8 años después de que finalice la Primera Guerra. Y en el caso, por ejemplo, de darle a Cuba instituciones de gobierno autonomista, estas no llegan hasta el año 93. Esto obviamente a los cubanos les crispa muchísimo porque han estado 10 años de guerra para conseguir una serie de reivindicaciones y estas reivindicaciones van llegando con cuentagotas, muy despacio. ¿Qué pasa entonces? Pues que en el 1878 muchos de los exiliados cubanos apuestan por la independencia. Dentro de la isla empieza a haber un movimiento que se organiza en torno a los amnistiados de la guerra, es decir, aquellos a los que se les han perdonado sus delitos políticos. Y desde Estados Unidos se inicia también ese movimiento a favor de la independencia en torno al Partido Revolucionario Cubano, que lo encabeza este personaje de aquí, que es José Martí, que lo funda en 1892 y que obviamente es un defensor de la República Independiente Cubana. La independencia de Cuba contará con muchísimos apoyos, ¿vale? Muchos apoyos, no solo a nivel social dentro de Cuba, sino también a nivel internacional con el apoyo de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos ve en la independencia de Cuba el fin del Imperio Español y ve también una posibilidad de poder extender su influencia política a la zona del Mar Caribe y de ahí a Latinoamérica. ¿Cuáles son los intereses que tiene Estados Unidos en Cuba? Pues los principales intereses que tienen son las compañías azucareras y es que la mayor parte del comercio del azúcar, de la exportación del azúcar de Cuba va para Estados Unidos, ¿vale? Casi el 91% del azúcar que se exporta va allí. Entonces a Estados Unidos le interesa muchísimo mantener una buena relación con Cuba. Es por ello que le va a dar apoyo diplomático, presionando al gobierno español para que éste abandone la isla, y también le va a dar mucho apoyo a los rebeldes, a los insurgentes, apoyo sobre todo material, ya que después de 1891, cuando desde España se pone la ley de aranceles que prohibía que los cubanos comerciaran de manera libre en la zona, esto crispará también mucho a los estadounidenses y provocará que se metan de lleno dentro del conflicto. La Segunda Guerra de Independencia cubana va del año 95 al 98, ¿vale? Va a durar 3 años y los problemas después de la Primera Guerra de Independencia seguían pendientes y el gobierno español, sobre todo el gobierno del Sagasta, cuando Sagasta está presidiendo, no supo solucionarlo. Entonces tenemos una España y una Cuba donde el entendimiento político es prácticamente nulo y mucho malestar social que viene provocado sobre todo porque no se han cumplido con las exigencias y con lo que se dijo tras la firma de la Paz de Zanjón, por lo que al final las relaciones políticas y económicas de Cuba con la metrópoli, es decir, con España, son muy mejorables y una gran parte del sector cubano, la única salida que ven es sublevarse en contra de España. La guerra sí se inicia el 25 de febrero de 1895 y el levantamiento lo organizan José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Igual que la Primera Guerra de Independencia, esta también se inicia con un grito, en este caso el grito de Baire, y tras el inicio de la guerra, justo al principio, José Martí fallece y la dirección va a quedar en manos de Antonio Maceo, que será quien organice el primer gobierno provisional cubano. Los rebeldes cubanos cuentan con el apoyo popular de la propia población cubana, o al menos de gran parte de ella, y con la ayuda de Estados Unidos, que le está enviando a los rebeldes armas de manera regular para poder enfrentarse con los españoles. ¿Qué pasa con el ejército español en este conflicto? Pues que tuvo que enfrentarse no solo a la guerrilla cubana, sino también al clima de la selva, a las lluvias y a las enfermedades, algo a lo que las tropas españolas no estaban acostumbradas. Para intentar solucionar este conflicto, España envía a un general, Martínez Campos, para pacificar la isla. Se le pedía a Martínez Campos que utilizara unas medidas muy represivas, pero este general se va a negar a llevarlas a cabo, por lo que no va a contar con el apoyo de la oligarquía cubana, que era pues muy partidaria de la guerra en contra de los rebeldes.
Así que Martínez Campos va a ser sustituido por el general Valeriano Weyler en el año 96. Valeriano Weyler sí que va a reforzar el ejército y, para intentar desmoralizar a la guerrilla cubana, inicia una política de concentración de campesinos en una serie de lugares determinados y vigilados continuamente por las tropas españolas. Estas medidas que toma Weyler son medidas muy represivas que van a ser condenadas por Estados Unidos de una manera muy fuerte. Y a partir de entonces, los estadounidenses empezarán a preparar la posible intervención en la isla para ponerle fin al conflicto entre Cuba y España y salvaguardar o proteger los intereses que podían tener los norteamericanos en la isla. ¿Qué motivos tiene Estados Unidos para intervenir en el conflicto y expulsar de manera definitiva a los españoles de la isla? Pues los motivos principales, como ya hemos comentado antes, son motivos económicos y motivos estratégicos. Y tanto es este interés de los estadounidenses por Cuba que ya intentaron comprar la isla y el gobierno español rechaza esta oferta de vender Cuba a los estadounidenses. En diciembre del 96 muere Antonio Maceo y se acerca el fin de la guerra. Los españoles ven que tras la muerte del líder, de este líder cubano, se podría intentar negociar la paz y concederle la autonomía a Cuba, evitando así la posible intervención de Estados Unidos en el conflicto, ya que no queríamos enfrentarnos contra los estadounidenses, que son una de las potencias más fuertes a nivel internacional. ¿Qué pasa con esto? Que a pesar de que se le conceda y se intente negociar la paz, se le conceda la autonomía a Cuba, la lucha va a proseguir. Y es que los rebeldes cada vez eran más y más fuertes. Y a pesar de todo esto, los cubanos ya no ven otra solución que no sea la independencia de Cuba. Y por tanto, al final, la intervención de Estados Unidos estaba al caer. El enfrentamiento entre Estados Unidos y España ya está muy cerca. En el 97, 1897, el nuevo gobierno liberal español apuesta por una nueva estrategia para relacionarse con Cuba, y es una estrategia basada sobre todo en la conciliación y en la negociación. En este momento España le concede a Cuba varias cosas. Entre esas cosas tenemos la autonomía, le van a conceder el sufragio universal, la igualdad de derechos y la autonomía arancelaria. Recordad, cuando hablamos de aranceles, estamos hablando de los impuestos a nivel de exportación, importación, etc. Todas estas reformas, todas estas propuestas llegan, como siempre, muy tarde. Y los independentistas, que tienen un apoyo muy fuerte de Estados Unidos, ya no se van a rendir y se van a negar a aceptar el fin del conflicto. Así que la guerra continúa. La clave para que Estados Unidos termine interviniendo en el conflicto fue que explotó un barco, un acorazado, que se conoce como el Maine en 1898, y que este barco estadounidense explote va a ser como el desencadenante de que se produzca el enfrentamiento entre Estados Unidos y España. Los motivos principales por los cuales Estados Unidos tenía interés en la isla y quería expandirse son obviamente motivos económicos, ya que tienen intereses en las minas cubanas y también en las plantaciones de azúcar, como ya hemos comentado antes, y esos intereses geoestratégicos con el fin de controlar el Mar Caribe de manera militar y de ahí dar el salto a Latinoamérica. Antes de seguir con el conflicto entre Estados Unidos y España, vamos a hacer un parón para hablar de qué está pasando con el resto de colonias españolas, como eran Puerto Rico y Filipinas. Y es que en ambas dos, entre el 96 y el 97, se van a producir distintas rebeliones para intentar conseguir la autonomía. En Filipinas, el movimiento lo va a liderar José Rizal, que era el líder de la Liga Filipina, y este movimiento por parte de los españoles se va a controlar muy rápido, deteniendo a su líder y fusilándolo. En el caso de Puerto Rico, la actividad del movimiento va a ser un poquito más escasa. Nos vamos ahora a ver qué pasa y por qué se produce la guerra entre Estados Unidos y España. Como comentaba antes, explota el acorazado Maine, que era un barco, un acorazado que estaba anclado en la bahía de La Habana, y este barco explota el 15 de febrero del 98. Este barco estaba allí porque lo que intentaba era proteger la vida, ¿vale?, y las propiedades de los americanos en la isla de Cuba. Cuando esto explota, mueren 260 miembros de la tripulación
y Estados Unidos lo que hace es culpar de esa explosión a los españoles. La explosión del barco, del Maine, lo único que sirve es de excusa para los estadounidenses para terminar interviniendo en la isla y que se produzca pues, este enfrentamiento directo entre España y Estados Unidos. Así que la guerra pues, era inevitable. El 25 de abril se declara la guerra entre España y Estados Unidos y se produce el envío de tropas americanas a la isla. Y estas tropas lo que harán será bloquear el puerto de Santiago de Cuba. Obviamente las tropas españolas van a salir al encuentro de los americanos para defender el puerto. Pero ¿qué va a pasar? Que las diferencias entre las dos armadas, la estadounidense y la española, son abrumadoras esas diferencias. Por lo tanto, al final los españoles se van a ver absorbidos, aplastados por el coloso americano y terminarán siendo los españoles derrotados el 3 de julio y capitularon el 12 de julio. A nivel internacional, España no era más que una nación ahora mismo de segunda, no contaba con apoyo internacional y por tanto este enfrentamiento contra el gigante estadounidense no va a tener otro fin que la derrota española. Estados Unidos no se va a conformar únicamente con intervenir en Cuba, sino que también lo va a hacer en Filipinas, derrotando a las tropas españolas en la batalla de Cavite, que se da el 1 de mayo del 98. Para finalizar este conflicto, el 10 de diciembre del 98 se firma la Paz de París o el Tratado de París, por el cual España renuncia a sus últimas colonias. Vamos a ver qué pasa con esas colonias. Con Cuba, lo que consigue al final es ser independiente, se vuelve una república independiente, pero va a tener una influencia muy fuerte de Estados Unidos, tanta que Estados Unidos podía controlar los tratados que Cuba firmase, podía intervenir militarmente en la isla y reservarse el derecho a instalar en ella bases militares. En el caso de Puerto Rico, va a ser ocupada por los americanos y hoy es considerada pues, un estado asociado de Estados Unidos. Y con Filipinas, lo que va a pasar es que va a quedar bajo el poder de los estadounidenses hasta que en el año 1946 consiga su independencia. A esto hay que sumarle que las islas de Guam van a pasar a pertenecer también a Estados Unidos y que en el año 99 España le vende a Alemania las islas de Marianas, Carolinas y Palaos, que pasan ahora a formar parte de Alemania. ¿Qué pasa con esto? Pues que obviamente España le pone fin a su imperio colonial y todas estas pérdidas van a tener unas consecuencias muy muy graves para el interior de España, que es lo que vamos a ver ahora en el siguiente punto. El siguiente punto trata sobre las consecuencias de la crisis del 98, y es que las derrotas que vivió España a finales del siglo XIX contra Estados Unidos metieron al país en un estado de frustración muy grande, ya que no solo se ponía fin al imperio español, que había sido pues, una de las grandes potencias a lo largo de la historia, sino que encima España va a quedar relegada a un papel secundario. Tanto es este clima que desde la prensa extranjera se presentaba a España como una nación moribunda, con un ejército que había sido brutalmente aplastado de manera vergonzosa por los estadounidenses y con un sistema político muy corrupto basado en el falseamiento de elecciones, en el turnismo y en un sistema al final muy antidemocrático. Las repercusiones, obviamente, van a ser muchas y vamos a ir viéndolas de manera más detenida. A nivel psicológico, el pueblo español vivió una derrota brutal y todo esto se vivió a nivel personal por los españoles como una especie de trauma que nos hizo desencadenar una serie de sentimientos de inferioridad, de moralización, unos sentimientos de impotencia muy fuertes de lo que fuimos y de lo que ahora a finales del siglo XIX éramos. A nivel político se va a criticar mucho la torpeza de los distintos gobernantes, ya que el sistema del turnismo, del sistema canovista sobrevivió, pero sobrevivió muy dañado, muy erosionado y obviamente dejó en evidencia que era una manera nefasta de gobernar para los españoles. Sobre todo va a afectar mucho al Partido Liberal y a su líder, Sagasta, que será pues, quien le toque hacer frente al fin de este conflicto y a la derrota. A nivel exterior, como ya hemos comentado y es obvio, una de las consecuencias directas es que liquidamos el imperio español
colonial de ultramar, perdimos todas las potencias que teníamos. Y a nivel intelectual y literario sí que tenemos un movimiento muy interesante, que es el movimiento conocido como el regeneracionismo. Ese regeneracionismo va a dar lugar a una generación, que es la llamada generación del 98, donde van a destacar algunos personajes como Joaquín Cocha. Los regeneracionistas declaraban, manifestaban que el origen de todos los problemas de España estaba en que se había aislado a la sociedad de las elecciones. Recordad el sistema del turnismo y el falseamiento de las elecciones, el caciquismo del tema pasado. Todo esto lo que hace no es otra cosa que dejar en evidencia la corrupción de los distintos partidos políticos, el atraso económico y social de España. Y todo esto se suma para dejar en evidencia que la Restauración y el sistema canovista eran un organismo enfermo, un organismo degenerado que estaba destruyendo a España. Para cambiar esta situación, este grupo de regeneracionistas proponen programas que se basan en una serie de puntos, como son la reorganización política, que se dignifique, es decir, que se ponga en valor de nuevo la vida parlamentaria, la reforma educativa o la acción orientada hacia la ayuda social, ayudar a nuestra población, o las obras públicas. Todo esto es una política que va encaminada en busca del bien común y no en el beneficio de las oligarquías, que al final son la parte de la población que más dinero tiene y el beneficio de sus intereses, ¿no? A nivel demográfico también un punto muy importante. Se calcula que entre el 95 y el 98, en esta guerra de independencia cubana, hubo en torno a 230.000 muertes, la mayoría de ellas bajas sobre todo por enfermedades infecciosas a las que los españoles no estábamos acostumbrados ni preparados. Poco a poco la sociedad se fue haciendo consciente de todo lo que había ocurrido, del gran palo a nivel demográfico para España, y se iniciaron las protestas entre las familias de los pobres cuyos hijos eran los que habían sido enviados a la guerra porque no podían pagar las quintas. Esto es lo que comentábamos en el tema anterior del servicio militar y de si eras capaz de pagar las quintas, tus hijos no tenían por qué prestar ese servicio militar, y eso desencadenaba al final que fueran los hijos de las familias más pobres y del proletariado los que al final formaran parte de las filas del ejército. A nivel económico, las pérdidas materiales no van a ser excesivas para España, para la metrópoli, pero sí que va a haber una subida de los precios de los alimentos en el año 98. Sí es destacado que esta derrota va a suponer, por otro lado, la pérdida de los ingresos que procedían de las colonias, obviamente, que se van a perder también los mercados privilegiados y la pérdida de mercancías como eran el azúcar, el cacao o el café. Por último, el desprestigio militar va a ser otra de las causas más graves dentro de toda la crisis del 98. Y es que obviamente la derrota que sufrió el ejército español en contra de los estadounidenses fue tremenda, y a pesar de que muchos generales demostraron su valía y su capacidad, pero las Fuerzas Armadas españolas no estaban preparadas para enfrentarse contra una de las grandes potencias internacionales. Si tuviéramos que buscar responsables de todo esto, el responsable último sería más el sector político que el militar, pero a pesar de esto, la imagen del ejército va a quedar muy dañada y eso va a traer unas consecuencias muy graves a lo largo de todo el siglo XX, como veremos en los temas siguientes. Bien, hasta aquí la explicación de este bloque. Si tenéis cualquier tipo de duda, si hay alguna parte que no ha quedado clara, me podéis escribir y consultarme las dudas que tengáis. Y nada, espero que se haya entendido bien y mucho ánimo con el estudio.